Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este espacio de Signos Vitales enfocado en promover hábitos saludables y mejorar nuestro bienestar general a todas las edades. Soy Lina Arroyave y el día de hoy los estaré acompañando con un invitado muy especial, profesional en deportes. Él es Jonathan Mondragón y con él trataremos dos temas muy importantes y necesarios que impulsan a una cultura de bienestar y cuidado preventivo. Jonathan, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias a todos los televidentes que en estos momentos nos están viendo. También un saludo muy especial de parte de todos hacia los que nos ven por las redes. Y bueno, aquí estamos para charlar un ratico acerca de un tema tan importante como lo es la actividad física como método de vida saludable. Claro que sí, Jonathan. Este tema puede tornarse un poco reiterativo para algunas personas que se han dedicado a, digamos, mantener esos hábitos saludables, visitar un gimnasio, realizar algunas actividades al aire libre, por ejemplo. Pero muy importante llegarle a las personas que aún no han iniciado con este estilo de vida y siempre hemos escuchado mucho sobre la importancia de calentar antes de iniciar una actividad física. ¿Por qué esto es importante? Bueno, si comenzamos a partir desde la parte inicial de lo que es entrenar, es muy importante tener como referencia que todas las cuestiones o los conceptos de activación como parte de movimiento corporal hace referencia a que es una de las partes más importantes como el método central del entrenamiento, hacer un buen calentamiento, hacer una buena activación, mentalmente y físicamente entrar en materia, por así decirlo. Entonces es algo súper fundamental antes de iniciar cualquier tipo de sección de entrenamiento deportivo o cualquier tipo de actividad física que haga parte pues, de esta zona. Es muy importante tener en cuenta todo el tema de la activación. Televidentes, como les mencionaba, hoy hablaremos sobre el ejercicio físico para prevenir lesiones y el ejercicio físico para mejorar el rendimiento deportivo. Jonathan, hay un tema importante y es estirar los músculos antes de iniciar esa rutina. Listo. Muy bacana esa pregunta, Lina. Mira, con el tema de la elongación, casi siempre tenemos que, no tanto tener en cuenta, pero sí nosotros como instructores o guiadores pues, de la zona deportiva, tratamos de generar mucho fundamento con ese tema. Es decir, que la idea siempre, al finalizar una actividad, cualquier tipo de actividad, sea fuerza dinámica, sea fuerza explosiva, sea fuerza funcional, lo que sea, siempre tenemos en cuenta pues, el fundamento como tal de lo que es estirar, ya que vamos a tener, pues, como por así decirlo, una especie de estimulación en temas de estiramiento hacia algo que de cierta forma se generó una fatiga. Entonces, de cierta parte, hay personas y hay instructores que no son como tan amos de esta idea, pero es respetable. Es como un concepto a extender y a decir de que si de cierta forma a veces no lo tenemos en cuenta, va a lesionar a la persona, al usuario. Y de cierta manera tener en cuenta de que hay muchas opciones de cómo estirar. Hay estiramientos dinámicos, hay estiramientos más estáticos, pero de cierta forma hay que decirlo de que sí o sí es fundamental y es prodigioso para cualquier tipo de determinación de rutinas. Jonathan, yo he sido un poquito activa en cuanto al tema del ejercicio y he escuchado en algunos espacios, en algunos gimnasios, no estire después de terminar su rutina porque no está bien para la salud. Qué bueno que podamos profundizar un poco en esto. Bueno, a ver, si lo entendemos por el lado de que no está bien, pues no creo que sea como tan lógico decirlo de esa manera, porque pues en realidad venimos de generar un esfuerzo máximo a nivel articular y muscular, entonces de cierta parte hay que cogerlo y ensayarlo, probarlo, decir, bueno, un día puedo hacerlo, otro no lo puedo hacer y mirar de qué manera al otro día me puedo sentir mucho mejor, porque puedo decir, hoy hice fuerza inferior, trabajé pierna, un ejemplo, es donde más me cuesta realizar esfuerzos y es donde más al otro día amanezco cansado, entonces voy a estirar este día, voy a ver qué tal me parece y al otro día que me toque, no sé, hacer zona media, zona superior, voy a estirar también a ver qué tal me siento el otro día y bueno, ir como ensayando. Entonces no veo como tanto por el lado de que sea malo, de que no sea malo, o que sea bueno y que no sea bueno, porque son muchas ideas de que muchas personas lo pueden pues como que
optar por opinar o decirlo, sino como yo me sienta con él. No hay una regla, no hay una es regla. como le responda a su cuerpo. Eso es como más independiente. O sea, en el tema de yo decir quiero estirar o no quiero estirar es más independiente, como el estímulo propio lo sienta mejor. Obviamente cabe decir de que hay muchas personas que no lo sienten como una prioridad dentro de sus conceptos pues, de trabajo, pero yo de mi parte pues lo realizo, no siempre, pero lo realizo, dependiendo de lo que se esté realizando pues el día de la sección. Pero es primordial, claro que es primordial. ¿Cuándo sí considera, Jonathan, que es fundamental o Bueno, que es necesario realizar esto? Eso es. Bueno, desde mi punto de vista es más, o sea, darle más prioridad al tema del estiramiento cuando hay trabajos de fuerza máxima. Cuando hay trabajos de fuerza máxima, cuando sé que tengo una zona muscular que normalmente me cuesta mucho trabajar, sé que si de cierta manera yo la trabajé y le generé cierto esfuerzo máximo a esa zona, entonces quiero estirar para que entremos en calma. Y otra cosa que se me pasaba pues como que comentarle, y es que cuando hay como cierto esfuerzo máximo con respecto a lo que estábamos hablando del estiramiento, es importante primero entrar en calma, o sea, no terminar de una y de un ataque estirar, no, primero entro en calma, hago mi trabajo, ya reposo, dejo que pasen unos 10-15 minutos y ahí sí puedo hacer la zona de estiramiento, ahí sí es importante realizarlo. Entonces, mire que hay muchas formas de decirlo. Es importante y no es importante, pero es importante porque me sienta bien y no es importante porque no me funcione, pero creo que sí es importante porque no lo hago. Y hay algunas señales que nuestro cuerpo nos emite que nos dice un momento, haga una pausa, frene el ejercicio. ¿Cuáles serían esas señales? Bueno, normalmente, lo hablo desde mi punto de vista, normalmente cuando yo generalizo el trabajo con un usuario, con un paciente, pues hay personas que uno a veces, pues no es que uno no se salte pues como que el proceso de decir, bueno, vamos a empezar así, adaptación a la carga, adaptación al entrenamiento, porque son una infinidad de cosas pues si hablamos de ese punto. Pero ya haciendo referencia a su pregunta, pasa es que la persona no reacciona bien frente a cierto método de entrenamiento, pero puede pasar como algo más interno, pueden ser como que desenchufes personales, que no estés pasando pues como por un buen momento tanto físico como mental, entonces el entrenamiento deportivo hace que no lo acojas bien, digas, bueno, no me siento bien, entonces voy a parar porque estoy muy cansado o porque tengo mucho volumen de carga encima, entonces uno como que bueno, vamos a darle un reposito, vamos a descansar 2-3 días para que te sientas a gusto con lo que estás haciendo y ya volvás pues a la zona de entrenamiento y ya puedas hacer las cosas mejor. Puede pasar mucho eso. Le estoy comprendiendo, Jonathan, que está más relacionado con el estado emocional. Cómo está, digamos, nuestro sentir, nuestras emociones. Yo me refiero, digamos, como a esas pequeñas señales, dolor en la rodilla. Y pongo un ejemplo, estoy muy juiciosa con mi rutina, pero empiezo a sentir esas molestias en las rodillas. ¿Es una señal de que debo parar? Bueno, relativamente no es que sea cierta señal de que voy a parar, sino que debo de direccionar mucho mejor mi entrenamiento. Si sé que la parte de la fuerza me está afectando articularmente, entonces debo pasar a una parte de fortalecimiento muscular y articular. Entonces mire que ya son dos conceptos muy diferentes. No es que deba de parar, sino que es que deba de redireccionar mi entrenamiento. O fortalezco o sigo generando fuerza. Entonces mira que tiene como relación. ¿Por qué sería entonces esencial descansar entre las sesiones de entrenamiento? Bueno, hablando de reposos entre series y también entre días, ahí estaríamos mencionando dos temas. Uno es que sí o sí se debe de hacer un buen descanso para que el descanso sea efectivo dentro de las sesiones de entrenamiento y dentro de las series que se van a realizar como una parte de entrenamiento. Cuando yo genero fuerza, estoy generando cierto rango de hipertrofia muscular, que son conceptos pues ya más metidos en materia, y debo de descansar bien y cumplir con esos descansos para que yo en el momento de realizar la próxima serie o el próximo día de entrenamiento yo me sienta no tanto descansado, pero sí correspondientemente a lo que debo de realizar con respecto al entrenamiento. Descanso porque lo necesito y quiero que sea una prioridad la serie que voy a hacer, o porque quiero seguir moviendo el mismo peso, la misma carga, etcétera, a la que estaba haciendo anteriormente. Entonces, cuando hablamos de descanso, hablamos de estímulo, hablamos de relación mente-músculo, etcétera. O sea, son muchas cosas que se pueden mencionar en ese caso
cuando me estás hablando de los descansos entre serie, que también lo estaba relacionando con el tema de los descansos por día. Sí, y se dice que es importante descansar entre días también para ver unos buenos resultados. Sí, claro. Como te decía ahorita, Lina, es súper importante tener en cuenta el tema de los descansos dependiendo de lo que yo realice. Un ejemplo, si soy una persona que hago atletismo, si solamente hago fuerza en el gimnasio, si hago patinaje, si hago ciclismo, bueno, una infinidad de deportes, cada uno tiene su ciclo de descanso. ¿Por qué es importante? Como lo decía ahorita, el tema del estímulo no se desarrolla solamente dentro de la sesión, sino que se desarrolla también dentro del tema de los descansos. Hay que ser súper prioritativos con eso, o sea, tener una prioridad muy importante con el tema de los descansos. ¿Cuáles serían entonces esos ejercicios de bajo impacto para que podamos evitar lastimarnos? Bueno, si lo generalizamos en total con todo el tipo de población, podemos darle prioridad al tema del entrenamiento de la flexibilidad, entrenamiento de pilates. Son dos conceptos súper importantes que se pueden realizar porque son entrenamientos que no generan mucho impacto, tanto a nivel articular como a nivel físico y muscular. Entonces, generalizándolo todo con todo el tema de la población, son dos conceptos que de cierta forma van a generar un estímulo de descanso. Y también las caminatas, pues que no todo el mundo tiene la oportunidad de estirar, de entender lo que es verdaderamente entrenar la flexibilidad, no entiende lo que es hacer pilates. Caminar, ir a natación de una manera muy controlada, puedo caminar dentro del agua, también puedo ver videos tutoriales de estiramiento en casa, o sea, son muchas actividades que no generan tanto impacto, pero que pueden generar cierta actividad activa dentro de las sesiones que yo pueda hacer un descanso. Y aquí, Jonathan, también sería importante mejorar el equilibrio para prevenir caídas, Bueno, en este caso. sabes que eso es un tema que también se profundiza mucho. Cojámoslo desde un concepto bajo. El calzado. El calzado ha venido dando mucho de qué hablar en los gimnasios y más que todo pues en centros de acondicionamiento físico. ¿Por qué? Porque el calzado es donde verdaderamente nacen muchas, pongámoslo así, estabilidades corporales, ¿cierto? Hay gente que ve un ten bonito para entrenar, pero en realidad no es un ten que sea, o sea, que dé la prioridad de entrenar con él, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de estabilidad, hablo de calzado. Y cuando hablo de calzado, hablo de estabilidad. Solamente por el mero hecho de que si yo voy a hacer una sentadilla con un ten que sea para correr, la estabilidad no va a ser la mejor. Entonces, estamos como en ese mundo donde ya se diferencia mucho lo que yo voy a decir, de que pongo un ten para entrenar fuerza, pongo un ten para entrenar funcional, pongo un ten para hacer saltos, pongo un ten para correr. Entonces, si hablamos de estabilidad como método de prevención de lesiones, es súper importante. Si yo no soy estable internamente con mis plantas, en cualquier momento puedo pasar por una acera, subir la pierna y caerme. ¿Por qué? Porque no tuve estabilidad en el momento de levantar bien el pie, ¿cierto? Que pasé por un huequito cortico en el piso, me doblé el tobillo, ahí me jodí, me esguincé. Entonces puede retrasar su proceso de entrenamiento, puede retrasar muchas cosas, se puede perder un paseo, bueno, lo que sea. Pero la estabilidad hace parte del método de corrección de lesiones. Súper importante tenerlo en cuenta también ahí. Jonathan, que esto no se nos vaya a convertir en una negativa para las personas que desean iniciar con esos hábitos saludables, con un plan de entrenamiento, porque pueden estar pensando en casa, no voy a poder iniciar porque es que no tengo el calzado correcto para hacer este tipo de ejercicio. Claro, no, sí. Obviamente pues no se puede volver un hobby. Y tampoco se puede volver como que un fetiche de que sí o sí tengo que tener el calzado correcto para empezar a hacer actividad física, no. Solo que es un concepto que no cabe echar de menos. ¿Por qué? Porque es algo que hay que darle prioridad. Normalmente yo tengo algunos usuarios que opto por entrenarlos descalzos, dependiendo de lo que se vaya a realizar pues cierto día, porque sé que pueden funcionar mejor descalzos. Y desde la ciencia, pues hay muchos conceptos diarios que identifican. Pongamos un ejemplo, Jonathan, y disculpe, le interrumpo. Tranquilo. ¿Cuándo sería necesario entrenar sin el zapato, sin el calzado? Bueno, muy buena esa intervención ahí. La sentadilla. En la sentadilla normalmente yo puedo realizar el ejercicio sin ten, sin media, descalzo, porque cada falange cumple una función diferente, tanto en un apoyo externo como en un apoyo interno. Y me puedo sentir mucho mejor en el momento de realizar el empuje de la fuerza y en realizar el control del descenso.
Entonces, en ese caso sería muy importante entrenar descalzo o hacer el ejercicio descalzo. La ejecución sería mucho más exitosa, más eficaz. A eso me hago referencia yo cuando entrenas descalzo. Bueno, ya hablamos del calzado y demás. Eso también está muy relacionado con la buena técnica a la hora de hacer ejercicio. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo sé realmente que estoy aplicando una buena técnica y que puedo también evitar alguna lesión? Listo. Con respecto a lo que me estás preguntando, hay algo que nos podemos devolver un poquito con lo que mencionamos ahorita y era de cuándo debo parar, cuándo debo parar para hacer algo. Muchas veces cuando realizo cualquier ejercicio, un ejemplo, volvemos a poner el ejemplo de la sentadilla, muchas veces siento dolor en la parte del lumbar, en el coxis, en el tobillo, en la rodilla. Entonces no es que yo deba de parar de hacer ese ejercicio, es que tenga que hacer una progresión, debo de pasar a hacer algo para poder pasar a hacer esa otra cosa o ese otro algo. Ejemplo, si yo hago una sentadilla y me duele el lumbar, entonces lo primero que voy a descartar yo como practicante es que no tengo la fuerza o la prioridad que debo de tener en la zona media, en la zona anterior del lumbar, entonces voy a fortalecer esa zona media, ese lumbar, para que cuando yo haga la sentadilla me sienta más fuerte ahí y pueda controlar como tal pues esa carga que tengo a nivel superior en el pecho, perdón, en el cuello. Entonces, como tal, cuando mencionamos el tema de qué debo de hacer con respecto a lo que yo voy a realizar en un ejercicio, no se basa tanto en que no lo puedo hacer, sino que en cómo lo puedo hacer. Entonces, mire que son cosas que van como direccionadas a algo que sí se puede hacer. Jonathan, tenemos una pregunta por parte de una televidente. Jonathan, ¿qué debo hacer si siento molestia a la hora de ejercitarme? Bueno, hablando del dolor, debemos de partir siempre de que es muy importante como tal consultar si verdaderamente estoy en la posición de entrenar, y me hago referencia a que podemos ir a un fisioterapeuta, a un médico general, hablando siempre de que si tengo una reseña de lesión. Si no tengo ninguna reseña de lesión, siempre es muy importante como tal realizar un diagnóstico a nivel osteomuscular y general. Listo, sin generalizar pues ningún tipo de lesión. Entonces, dentro hago mi respectiva valoración y me doy cuenta de que verdaderamente voy a hacer ejercicio o si lo puedo realizar. Entonces, es priorigioso tener como que esa opción de decir de que puedo entrenar, pero lo puedo hacer de cierta manera y no dejar a un lado pues el valor físico de lo que es como tal entrenar educadamente, sino que puedo empezar siempre ser orientado, no puedo, o sea, como tener esa mentalidad de que voy a entrenar y voy a hacer lo que me aparezca pues en una red social o que bueno. Entonces, casi siempre bien orientado, bien direccionado a lo que quiero y paso a paso. O sea, paso a paso sin ser sin saltarnos pues como tal los pasos de valoración e iniciación. El cuerpo siempre nos está emitiendo señales, entonces en este caso es importante que acudan a una persona profesional, qué sé yo, si encontraron al chico que está siempre dedicado al tema de la actividad física y tranquilamente hacerle la pregunta, ¿cierto, Jonathan? No está de más. Es muy común también ver a las personas cuando salen a realizar actividad física, cargar una botella de agua. Jonathan, ¿por qué es importante hidratarse antes, durante y después del ejercicio? Bueno, el tema de la hidratación va siempre ligado a que puedo oxigenar mejor. Entonces, si me hidrato bien, puedo oxigenar mejor. Cuando oxigeno mejor, tengo un mejor método de respiración. No me puedo sentir tan alterado, mi ritmo cardíaco se va a mantener neutro. Mi cadencia en caminata, un ejemplo, lo podemos optar por caminata o atletismo, correr, va a ser mucho mejor, más efectiva, va a tener más prioridad en el momento de yo decir estoy cansado o no estoy cansado. Entonces, el tema de la hidratación antes, durante y después va a ser siempre correcto. ¿Por qué? Porque si yo lo manejo bien, como te mencionaba al principio de la pregunta, es más importante si yo lo hago bien distribuido. No me puedo llenar mucho de agua porque pues voy a pasar todo el camino de la actividad lleno o pesado, me puede dar reflujo, me puede dar un vaso, bueno, pero entonces cuando la actividad es corta pueden ser entre 250 y 300 mililitros de agua,
¿cierto? Cuando la actividad es larga, dependiendo de lo que usted necesite, porque hay muchas personas que ya conocen su método de hidratación, y es recomendable diariamente 2 litros de agua, con actividad y sin actividad. Entonces mire que todo da cierta prioridad en cierta actividad. Ahorita hacía hincapié sobre el tema de la fuerza y sería interesante, Jonathan, abordar sobre los ejercicios de fuerza que también ayudan a prevenir esas lesiones. Bueno, hay muchos estudios que muestran que el método de fuerza es un método que ha generado más eficacia en la prevención de lesiones. Yo puedo venir de una lesión, yo me recupero, porque es lo primordial con respecto al entrenamiento, me recupero y yo puedo entrar a hacer fuerza, pero la fuerza que yo puedo entrenar a hacer fue una fuerza mínima. O sea, el entrenamiento de la fuerza mínima sigue siendo entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Porque estoy realizando fuerza dentro de lo que cabe decir de que es mi capacidad, como la puedo realizar. Yo le voy a interrumpir un momento. Sí. Cuando hablamos de ejercicio de fuerza, ¿a qué nos referimos? ¿Es entrenar con pesas o de qué trata este tema? Porque Listo. muchas personas lo desconocen. Sí, es bueno hacer esa Aclaración. esa aclaración. Porque, a ver, hacer fuerza ya va lucrado a que si yo me subo a un banco a coger algo, ya estoy haciendo fuerza, ¿cierto? Sí. Entonces la fuerza se puede entrenar con el propio cuerpo. Vendría siendo una fuerza mínima, una fuerza muy básica. Normalmente las personas se confunden mucho en el momento de decir, si yo hago fuerza, tengo que hacer fuerza con un objeto adicional o estoy haciendo fuerza con mi propio peso. Entonces, ambas opciones van a servir dependiendo de mi posición. Un ejemplo, un adulto mayor puede realizar fuerza, es algo que uno se genera pues como ahí la incógnita ahí, si lo puede hacer. ¿Por qué lo puede hacer? Porque está adaptando su capacidad física a lo que en realidad él puede pues como generar. Entonces, si yo sé que un adulto mayor se mete a hacer una sentadilla con, un ejemplo, 20 kilos, no le va a ir bien. En cambio, una persona que sea pues más joven lo puede realizar tranquilamente, pero haciendo una fuerza mínima. En cambio, para un adulto mayor es una fuerza máxima. Entonces, mire que son diferentes porcentajes, tanto de peso adicional como de capacidad no adicional a lo que se debe realizar. Ahora sí, ¿cómo esos ejercicios de fuerza ayudan a prevenir las lesiones que le interrumpí ahorita? Bueno, cuando yo genero un ejercicio de fuerza, un ejemplo, un press banca, que es para involucrar pues, todo el tema de la musculatura del pectoral, ¿qué voy a prevenir yo? Voy a prevenir que en un momento de yo hacer una progresión de carga ya pueda dominar y no me pueda esforzar tanto en el momento de hacer la ejecución y me pueda lesionar pues como tal la parte muscular. Sentadilla, un back squat. Entonces cuando yo hago la relación con el tema de la sentadilla, yo voy a hacer una progresión de peso y voy a mejorar como que mi capacidad de involucrar pues toda esa zona de la musculatura del lumbar y de la musculatura de las piernas a realizar una progresión. Ya no me va a ir mal. Entonces en esa ida mal puede que no seas capaz de dominar el peso, te lesiones un cuádriceps. Sí. Entonces es súper prioritario pues como tal de tener ese fundamento básico de realizar fuerza pues en cierto ejercicio. Podríamos decir que estos ejercicios de fuerza también van de la mano con los ejercicios de coordinación para evitar esas lesiones. Bueno, sí, es muy importante también hablar de la coordinación como uno de los fundamentos de condición básica de un ser humano. Es la coordinación que siempre se empieza pues como que en el colegio, en el preescolar le enseñan a usted la lateralidad, la coordinación, entonces se va generando pues como que una progresión. Vos coordinás el concepto de lo que verdaderamente es hacer un ejercicio bien, entonces estás coordinando. Coordinas y generas fuerza, entonces en el momento de generar fuerza ya sabes que por medio de la coordinación generaste como cierto fundamento físico y un gesto mejor y previenes hacer el ejercicio mal y lesionarse. Entonces mire que todo tiene su relación con lo referido. Qué interesante si también tocamos el tema de adaptar mi rutina si cuento con alguna limitación física. Bueno, es algo que se suele ver mucho acá en el municipio. Normalmente la gente se limita mucho, o porque se cayó y tuvo una lesión, porque tiene una reseña articular, porque pues también no se siente bien corporalmente. Entonces sí es bueno adaptar pues como que ese proceso de entrenamiento, ya que de cierta forma yo voy a darme cuenta cuál es mi tipo de entrenamiento que más me va a ayudar. Entonces yo adapto mi necesidad a lo que yo debo de entrenar y ya estoy generando una evolución, tanto física
como en entrenamiento. Entonces yo me adapto, yo sé que no puedo hacer esto, pero puedo hacer otras cosas, y si no puedo hacer esto, entonces puedo buscar una variable diferente que me pueda generar como un balance o una ganancia a futuro. Entonces es importante como tal generar esa adaptación, o sea, buscar un proceso diferente en el cual yo pueda iniciar a hacer deporte o entrenar pues. Quiero relacionar un poco este tema también con las personas que padecen alguna enfermedad degenerativa, adultos mayores del municipio que últimamente se ven muy activos, muy relacionados con el tema de la actividad física y que cuentan con una enfermedad como lo es la artritis, la artrosis, el problema de rodilla y que desean hacer un poco de actividad física. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Bueno, las recomendaciones, como lo mencionaba ahorita con respecto a las lesiones y el entrenamiento de la fuerza, como método de prevención, es muy importante tener en cuenta de que las valoraciones siempre desde el lado del concepto saludable son muy importantes realizarlas antes de tomar la iniciación o la medida de poder hacer deporte. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta si internamente estoy bien para realizar cierto movimiento. Tengo que tener en cuenta si mi cuerpo resiste caminar, si mi cuerpo resiste nadar, si mi cuerpo resiste saltar, si mi cuerpo resiste estirar. Bueno, una infinidad de conceptos pues, que hacen parte de la prevención y como de mantenerme prevenido a lo que yo debo realizar con respecto al entrenamiento. Obviamente, pues partiendo del porcentaje de población al que pertenezco. Si es una persona que está pues como en ese concepto del adulto mayor, es importante que sí lo consulte porque son muchas cosas que pueden tener pues en contra, pero que se pueden mejorar y que más sin embargo puede hacer pues como actividad física. En este caso también sería importante el enfriamiento después de una rutina de ejercicio para prevenir esas lesiones. Lo que le mencionaba ahorita, Lina, yo hago mi rutina, hago mi actividad pues, de fuerza, yo entro en calma. O sea, el enfriamiento siempre va a ser concepto como tal de entrar en calma y buscar como esa forma de bajar esas pulsaciones, dejar que mi cuerpo entre en un reposo total. No se han visto muchos casos en los que la persona termine de entrenar y de una pase a estirar y que se lesione. No se han visto muchos casos, pero se han visto, ¿cierto? Pues porque tiene una reseña pues, física o articular que antes le generaba pues, cierta descompensación. Pero se ha visto el caso, entonces es importante como tal seguir como que esas leyes de educación, o sea, ser educados mental y físicamente con lo que yo quiero mejorar pues con respecto al estiramiento. Entonces sí es importante siempre entrar en calma. Un ejemplo claro, yo termino de correr, Sí. Cuando termine de correr yo obviamente pues cómo voy a estirar si estoy agitado, no tengo pues como que el control gestual y mental de generar pues como un proceso de estiramiento, no, yo primero entro en calma, dejo que mi cuerpo se relaje, entre en materia con respecto al reposo y ya allí puedo hacer pues el tema del estiramiento. Entonces, mira que son pasos de los que hablamos pues anteriormente, son pasos muy importantes que hay que tener en cuenta todos con respecto a que debo entrar en calma, enfriar y ahí sí puedo pues como tal terminar y llegar a la parte final del entrenamiento. En este caso, Jonathan, a la hora de hacer ejercicio, cuidar mi espalda también es importante para evitar esas molestias, para evitar, digamos, alguna lesión, para cuidarla. Creo que es un tema que pocas veces se toca. Cuide su espalda a la hora de hacer ejercicio, o la correcta postura más bien. Sí, lo que pasa es que el tema, Lina, de cuidar la espalda como tal, se ha venido siempre divulgando hace mucho y eso viene de la casa, porque normalmente pues antes es más, yo que medio sé del tema, por así decirlo, también tengo pues como que mis descaches físicos. Uno a veces dice que uno es muy correcto, tiene muy buen gesto corporal, pero no, desde la casa vienen cosas que uno recoge mal la chancla, que recoge mal la basura, entonces ahí empieza toda la descompensación. Ya cuando usted comienza a generar ciertos esfuerzos, en un ejemplo, en un gimnasio, allá comienza a sufrir. Entonces, como hay tanta demanda de lesiones lumbares, entonces siempre dicen, no vaya al gimnasio que es que hace de la espalda, o no haga sentalla que es que hace de la espalda, no. Lo ideal siempre como tal es tener un buen gesto corporal, tener en cuenta de que si yo puedo padecer de cierta lesión, debo de prevenirme de que me pase eso. Entonces, conciencia tanto mental como física. Hablando del ejercicio físico para mejorar mi rendimiento deportivo, Jonathan, hay un tema también muy importante y son esos ejercicios que me ayudan a mejorar mi velocidad. ¿Cuáles serían estos? Bueno, partiendo desde el punto del atletismo, si yo quiero mejorar como tal la velocidad, hay muchos métodos de entrenamiento. Voy a hablarlo desde el punto de vista pues, propio, con el que me ha funcionado mucho con respecto a algunos alumnos. El entrenamiento de series
El entrenamiento de series es un entrenamiento que se basa pues como tal en entrenar cierto número de metros repetitivos donde yo puedo ir a full gas, ¿cierto? Puedo entrenar mi zona anaeróbica, perdón, donde yo de cierta forma puedo darme cuenta de que si yo hago, un ejemplo, unas 10 series de 200 metros y en cada serie puedo descansar a sensación. Cuando digo a sensación es que yo me sienta verdaderamente descansado para poder hacer efectiva la serie siguiente. Entonces ese es un método que te puede funcionar mucho, que le puede funcionar mucho a cualquier persona que practica el atletismo, porque no cualquier persona pues puede llegar a hacer ese tipo de entrenamientos donde pueda mejorar la velocidad. Bueno, y también hay algunos ejercicios que me pueden ayudar a mejorar mi agilidad, mi reacción. Bueno, esas son condiciones básicas que cualquier persona podría tener. Un caso sencillo, antes de que te caiga el vaso, ya lo cogí. Entonces eso es un ejemplo claro de tener agilidad y tener una capacidad de reaccionar frente al movimiento. El entrenamiento de la fuerza en algunos sentidos te puede ayudar, ¿cierto? Porque estás generando fuerza en el momento de cambiar de dirección. Puedo entrenar los saltos, ¿cierto? Entrenar saltos es también súper importante en el tema de la agilidad. Entonces, sin extendernos, el método como tal para mejorar pues como que la agilidad y ese tema de la reacción siempre va a ser como darle prioridad a que quiero mejorar eso. Entonces, entreno la agilidad, la puedo entrenar en el gimnasio. ¿Cómo la puedo entrenar? Puedo hacer pesas también, puedo entrenar un poco más dinámico, puedo hacer saltos, puedo saltar la cuerda, puedo trotar. Entonces, o sea, todo va como en son de un círculo de dirección que va siempre ligado a mejorar esas condiciones. ¿Cómo observa a la comunidad andina en cuanto a estos temas de fuerza, agilidad, reacción? ¿Qué tan frecuente es que lo busquen para mejorar estos temas o simplemente están enfocados en otras rutinas? Bueno, lo voy a decir desde el punto en el que yo como entrenador, el área pues que yo manejo con respecto a la fuerza, yo los veo bien, ¿cierto? Porque pues llevamos un proceso ya muy largo donde se han lucrado de lo que ellos mismos han generado. Entonces, si hablamos desde el porcentaje pues, de población aquí a nivel municipal, la gente está bien porque la mayoría de personas, un temita ahí pues cortico, después de pandemia se metieron más a hacer ejercicio. Entonces ya están más fuertes dependiendo de lo que estén practicando. Si están en el gimnasio, si montan bicicleta, están mucho más fuertes. Entonces el porcentaje de fuerza dentro del municipio ha estado bien, yo lo veo bien, bueno. Y más pues como que de mi posición. Jonathan, qué importante el tema que tratamos el día de hoy, y de esta manera finalizamos nuestro espacio de signos vitales. Gracias a Jonathan por su participación y por dedicarnos este espacio. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, a usted también, Lina, por la invitación. Y bueno, la idea siempre de que estemos por estos laditos es hacerles la invitación a que todos estemos pues en son de mejorar nuestra vida por método del entrenamiento. Y gracias a los televidentes que nos acompañaron en esta oportunidad. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.